oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Cómo estás, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás tú? Pues bien, aquí en la redacción y en el estudio, esperando esta comunicación de cada semana para hablar sobre medios de comunicación y contigo. En este caso vamos a hablar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las declaraciones, entiendo que vas a hablar de las declaraciones de Netanyahu y de Abu Mazen. Sí, bueno, básicamente de algo de la cobertura, concretamente de algo que salió en el New York Times, donde pusieron la equivalencia entre los discursos, decía el responsable del departamento ahí en Jerusalén, donde decía que, bueno, lo que plantea, y eso es interesante, y se vio bastante como que ya hay una especie de hartazgo respecto al tema israelo-palestino, como que lo plantea como un show que está perdiendo, un drama que está perdiendo su audiencia. Y entonces, bueno, los pone como en el mismo orden, en el mismo lugar, tanto a Abbas como a Netanyahu, porque Abbas habló de un horrible crimen, de una catástrofe histórica, y Benjamin Netanyahu hablaba a su lado de fanatismo o de inhumanidad. Pero no fueron tan equivalentes. Abbas condenó y hablaba de este horrible crimen refiriéndose a la declaración de Balfour, que es, recordemos, la que de manera internacional reconocía los derechos del pueblo judío a su hogar nacional en lo que es hoy Israel. Y esto lo considera Abbas, lo declara como catástrofe histórica. Cuando Netanyahu habla de fanatismo, no está hablando de los palestinos o del presidente palestino, sino de las fuerzas militantes del Islam. Cuando habla de inhumanidad, Netanyahu estaba hablando directamente, explícitamente de Hamás. Es decir, en un lado se estaba haciendo una condena a Israel como per se, lo que era un crimen es la existencia de un Estado judío, que por ello Abbas plantea denunciar al Reino Unido, y por otro lado se está hablando de específicas políticas como las de Hamás o las del fanatismo de los grupos militantes islamistas. ¿Por qué quería hablar de este pequeño detalle? Porque en el fondo esto es algo que vemos muy a menudo en los medios. Cuando se está buscando una equivalencia en los discursos de odio, generalmente no se suele, ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, cuesta mucho que salga algo de discurso de odio de los palestinos. Pero cuando conseguimos que salga, o cuando algún medio lo pone, lo plantea siempre convirtiéndolo en algo equivalente a lo que sale en el otro lado. Es decir, sí son muy malos, pero miren qué malos son los otros también. Cosa que en este caso pues no se sostenía, no hay tal equivalencia, y como tal, bueno, pues simplemente quería mencionarlo. Mencionar también que efectivamente la sala estaba prácticamente vacía. No he leído grandes artículos, vamos, de hecho prácticamente no he leído nada en los medios en español, muy poquito respecto a esas comparecencias en la ONU, lo que parece que efectivamente da esa sensación de hartazgo ya en la comunidad internacional. Sí, se puede decir que pasa desapercibido y lo asumen como una conferencia y una intervención más, ¿no? Sin ningún sentido. Sí, el problema de cuando pasa inadvertido de esta manera es que no es algo que le convenga a los palestinos, que les interesa estar en el candelero, sobre todo porque es una manera de atraer la presión internacional sobre Israel. Casi que a Israel le conviene más que no se hable. Y entonces eso también es algo del análisis que, bueno, que sería interesante que alguien se lo planteara. Ha habido algunos artículos en Estados Unidos al respecto, donde sí se lo plantean, pero bueno, pedir eso en los medios en español ahora mismo es mucho. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar ahora de medios en castellano y medios españoles. En este caso vamos a hablar del País, que, bueno, ha hecho referencia a ese cierre temporal por unas horas de varias páginas de Facebook, pero no ha especificado exactamente qué contenido o qué intenciones contenían esas páginas de Facebook.
Es muy interesante porque sí que hablan de cómo se ha cerrado estas páginas de Facebook, hablan de que Israel asegura que la compañía de Zuckerberg atiende el 95% de sus peticiones de bloqueo, explican cómo los palestinos estaban indignados, etcétera, pero en ningún momento explican por qué se cerraron estas páginas. Y creo que sería interesante recordar que Al-Quds una de ellas está vinculada a la yihad islámica y la otra, Shehab, está vinculada al grupo Hamas. Quiero decir que no es que de repente se levante un buen día Israel y dice voy a denunciar unas páginas online. No. No se menciona esto, lo han mencionado otros medios en inglés, por ejemplo, Associated Press sí lo ha mencionado. Son dos páginas conocidas, además, por artículos, por entradas que fomentan la violencia, que promueven el antisemitismo, se llevan denunciando mucho tiempo. En Palestinian Media Watch hay muchos artículos donde los mencionan. Un ejemplo es que en noviembre del 2014, se hablaba de un vídeo musical instando a los palestinos a cometer atentados con coches contra israelíes. Hubo cartas de apoyo de niños presentando para una operación heroica, que era cuando dos palestinos lanzaron un ataque contra varios fieles en una sinagoga y los asesinaron. Todo esto salía en estas páginas, pero esto no tiene derecho el lector español a saberlo. Sabemos que se cierran, pero no sabemos por qué. Sabemos que se vuelven a abrir, ¿ok? Pero no hay una explicación de qué es lo que hace que se pida que se cierren estas dos páginas. Es un error grave. Creo, desde una perspectiva periodística, es omitir una de las partes de la información. Otra cosa, por cierto, que este artículo tenía, inicia el artículo diciendo que el conflicto deriva de la ocupación de Jerusalén Este y Cisjordania desde 1967 y del subsiguiente bloqueo a la Franja de Gaza. Es decir, que se saca de un plumazo media parte de la historia. No figuran las guerras ni del 48, ni del 67, ni siquiera, ya si quieres nos vamos incluso a los pogromos y los asesinatos de los años 20 contra los judíos que había en la región. Eso no forma parte del conflicto. Iniciamos el conflicto en la ocupación. Esto es un poco, en el fondo es lo mismo que con el tema de la página de Facebook. Iniciamos la noticia cuando se cierra, pero no explicamos con respecto a qué. Iniciamos la historia con la ocupación, pero no explicamos cómo se llega a esta situación, que hay ataques previos. Esto es, aparte de reescribir la historia, son problemas periodísticos, a mi modo de ver, deberían ser tomados bastante en serio. Bueno, pues sí, sin duda es una omisión de información que al final hace que un conjunto se desvirtúe y evidentemente pues se conozca solo una parte de la historia. Sí, además que se conozca una parte, pero ni siquiera una parte, digamos, legítima, sino se conoce una especie de ideologización, de discurso ideologizado, que los palestinos tienen muchos motivos mucho más profundos que decir que empiezan el problema en el 67. No. Entonces, es desvirtuar el problema y también, en el fondo, es tomar muy poco en serio los verdaderos reclamos que hay del otro lado. Y ahora no sé si vamos a hablar de discursos ideologizados o no, pero sí vamos a hablar, desgraciadamente, del fallecimiento de Simón Peres, la noticia con la que hemos abierto hoy las noticias de Radio Sefarad. Supongo que muchos medios también lo han hecho como nosotros. Pero, bueno, tú nos vas a hablar del análisis sobre las noticias que has encontrado en medios en español o en medios españoles en referencia a este fallecimiento de Simón Peres. Sí, la verdad es que tengo poco por ahora, porque han pasado pocas horas desde que se informó de su fallecimiento, con lo cual los medios están todavía elaborando sus noticias, pero tengo que decir que en términos generales me llama la atención la pobreza informativa. Es decir, estamos hablando de una figura esencial, muy importante, y sobre la que ya es básicamente conocido, entre otras cosas, pero lo vamos a situar como el artífice de los acuerdos de Oslo, que tienen muchas personas en desacuerdo,
pero bueno, se hicieron, fue lo que dio, de hecho, por primera vez cierta autonomía a los palestinos en una tierra en la que nunca la habían tenido, gracias a esos acuerdos de Oslo, y Arafat, Rabin y Simón Peres estaban detrás. Y Simón Peres tiene unos ciertos toques de, dentro de la propia política israelí, fue bastante controvertido, es una persona que realmente no llegó a ganar las elecciones, pero al mismo tiempo es una persona que en su fallecimiento, pues como suele suceder en estos casos, a menos que seas un líder israelí, se pone encima de la mesa pues toda la aportación que hiciste. En el caso de Peres estoy viendo, insisto, todavía es al principio, una terrible superficialidad y en la que en todo caso se intenta subrayar lo que crispa o la parte crispada más que la parte unida, cosa que es bastante interesante, pero insisto, es el principio, vamos a darnos todavía una semana a ver qué vamos viendo, porque hay algunos medios que están publicando varios artículos y estamos esperando, a lo mejor hay alguno que francamente valga la pena. Por ahora parecen mucho de corta y pega de otros medios y yo me imaginaba que algo más preparado estaría, pero en fin. Sí, sin duda es una noticia que no cae como un jarro de agua fría, digamos, por el hecho de que Simón Peres ya llevaba días y de hecho ya llevaba un tiempo con que ha tenido intervenciones, se le instaló un marcapasos, ¿no? Ha tenido... Sí, bueno, estaba enfermo y a la avanzada edad también, sí. Los últimos días ya se había venido anunciando que estaba en un estado débil de salud y es algo que a los medios no les pilla por sorpresa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho ya hace unos meses también había sufrido, si no me equivoco, también una intervención, o sea que sí, no. Pero bueno, también estoy siendo un poquito injusta, estoy hablando de las primeras horas, vamos a darles un voto de confianza y seguramente saldrán artículos interesantes en los medios españoles. Bueno, pues entonces esperaremos a que esas noticias se elaboren porque sin duda tras una trayectoria como la de Simón Peres no son pocas las horas que hay que dedicar a esta personalidad y a buscar información y a recopilar muchos hechos históricos y muchos datos para generar una noticia o un reportaje con fondo, ¿no? Así que esperaremos y la semana que viene podremos comentar si has encontrado alguna noticia en referencia a Simón Peres y a este fallecimiento que merezca la pena resaltar. Perfecto, muy bien, pues nada, la semana que viene a ver de qué hablamos. Pues veremos de qué hablamos y hasta aquí esta revista de Medio Oriente de hoy. Les recordamos a nuestros oyentes que en la página web www.revistamo.org pueden encontrar más noticias. En nuestra web radiosifara.com pueden encontrar esta entrevista, este contenido y otros anteriores. Un saludo y un abrazo para Masa Gabriel y la revista de Medio Oriente. Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.